Xia-Lin es una aspirante actriz que acaba de filmar un drama exitoso. Lin Ji-shu, a quien llamaremos Lin Boss, es un exitoso empresario. Ambos se ven por primera vez en una fiesta, en donde a ella, su rival en la actuación, le lanza una copa de agua con burbujas, pero ella la esquiva rápidamente, salpicando a Lin Boss. Ella lo persigue y tontamente cae sobre él, preguntándole si no le parece un poco familiar, a lo que él le dice que no. Ella posa y pone la mano de él sobre su cintura, y él le dice que eso es un poco inapropiado. Al día siguiente, ellos dos aparecen en las noticias, diciendo que los vieron saliendo del baño de hombres y que de seguro tienen un romance. Ella tiene problemas debido a ello, y trata de contactar con él para convencerlo de que le ayude a resolver el malentendido. Ella lo encuentra practicando esgrima, así que se viste para practicar con él. Lin Boss la reconoce aún con la máscara puesta y comienza a jugar con ella. Ella le pide ayuda y él acepta aclarar el asunto, así que él organiza una rueda de prensa para ese mismo día y le da un beso en su mano, y bromea ofreciéndole su mano para que ella la bese también, y luego la quita riéndose de ella. Ya en la conferencia de prensa entran los dos juntos. Él dice que hay rumores de que ambos están saliendo, pero que esos rumores no son del todo correctos, que en realidad ellos dos están comprometidos, a lo que ella lo mira sorprendida. Y él le pide que saque el anillo que anteriormente le había puesto en su bolso y la llama Mumu y le dice al oído que actúe. Apenas es el primer capítulo y ya me sacó unas cuantas carcajadas este drama. Algo que no había comentado es que esta es la temporada 2, pero aún así no es la continuación de la historia, sino una especie de reinvención con los mismos personajes, pero con otra historia. Algo interesante que no había visto antes. Bueno, continuemos con el resumen, que es para lo que estamos aquí. Ya cuando se fue la prensa, ella le preguntó qué pasó y él le comenta que debían tener una buena opinión pública, ya que ella es una actriz que va hacia el estrellato y él el jefe de una importante organización. A lo que ella dice que entonces podrán romper luego, y él le responde que no, que pueden firmar un acuerdo de compromiso con igualdad de beneficios, que mientras dure el contrato actuarán como pareja, y cuando este termine pues serán libres. Ella acepta, se dan un apretón de manos y luego lee el contrato. Este tiene una cláusula muy llamativa: mantener el contacto todos los días, enviar un mensaje de buenos días y buenas noches. Se intercambian sus números. Él la guarda como Lin Mumu y hace que ella lo guarde a él como el tesoro de Xia. A la mañana siguiente, él le envía un mensaje con los buenos días y una foto de ellos dos, y ella le responde con un sticker, así que le pide a su asistente que le envíe algunos stickers lindos para reenviárselos a ella. Él la lleva a su primera cita. Él reservó todo el restaurante para estar solos. Ella prueba la comida pero no come porque está a dieta. Están en casa de él está cocinando. Se queda viéndola a ella y se corta un dedo, a lo que ella pone el dedo en la boca de él y se va a buscar una curita. Van a un programa, una especie de reality show, y le preguntan a él que, aunque es conocido por no hacer muchas entrevistas, ¿por qué decide hacer esto ahora? A lo que él responde mirando a la cámara: para ayudar a Mumu a ganar dinero. En el programa van a bañar juntos a un perro, a lo que él agarra una manguera y la moja a ella. Él se va a bañar y no encuentra el champú, así que le dice a ella que lo ayude, y ella sin querer queriendo le quita la toalla. Están en una cita y al terminar él le pide que le dé un beso en la mejilla porque hay paparazzi cerca. Están conversando en casa de ella y él aprovecha para lanzarse sobre ella y darle un beso. Días después, ella está de compras y la siguen los paparazzi. Él va hacia ella y le roba otro besote, pero esta vez son captados por las cámaras. Ella se emborracha y queda dormida encima de su brazo. Lin Boss le pide que se mude con él. Ella se sube sobre él pero no lo besa. Luego le dice que puede quedarse a dormir en la habitación de ella, y ella duerme en la habitación de invitados. Al día siguiente ella despierta y se acuerda de lo que pasó la noche anterior. En la noche, él llega y le dice que recoja sus cosas para que se vaya a vivir con él. Ella le responde que él vive muy lejos de su trabajo y que tiene muchas cosas, a lo que él entra y dice que tiene razón, que ella entendió, y hace pasar sus maletas para vivir en casa de ella. Al día siguiente ella se despierta y va al baño, y allí estaba él. Ella no se da cuenta y toma su cepillo de dientes, y al abrir los ojos lo saca del baño. Él le comenta que la conoce desde hace algunos años y le mencionó sobre el primer premio que ella ganó, a lo que ella le pregunta que cómo supo de eso, y él cambia de tema. Él llega borracho a casa y ella lo lleva a su habitación, y para probar qué tan borracho está él, le dice que iba a aprovecharse de la situación, a lo que él aprovecha para besarla nuevamente. Ella se escapa y él se queda dormido. Ella llega con una toalla húmeda, se la pasa por la cara y le da un besito en la frente. Luego se queda mirándolo mientras duerme.
ella va al gimnasio y más tarde llega él junto a su asistente, ya que estaba celoso por los músculos del entrenador. Van a un partido de fútbol, pero terminan peleando con los demás fanáticos. Ella le dice que quiere terminar su contrato falso. Él le recuerda que habrá consecuencias por terminarlo. Ella tendría que pagar una multa. Así que ella le dice que la siga y lo lleva a la oficina matrimonial diciéndole que para ella el matrimonio es una apuesta, que si él se atrevería a apostar con ella. Y él le responde que por supuesto. Así que esperan toda la noche a que la oficina abra. Amanece sentados en la escalera de entrada y pues adivinen qué pasó al día siguiente. Se casaron los locos. Él guarda su certificado de matrimonio como un tesoro. Quería ponerlos en la repisa en la sala y ella le dice que mejor los escondan para que estén más seguros. Ella le regala corbatas por su matrimonio y le dice que ya no se preocuparía de usar corbatas por 2 años. Le da un beso y pues se van a hacer las cositas que solo los casados pueden hacer. Aunque ya están casados, él no le había dado una propuesta romántica, así que le invita a salir y le dice que le dé una oportunidad para entrar en su vida con legítimo honor y hace aparecer un hermoso vestido de bodas y de ahí inclinándose saca un anillo y se lo pone en la mano de ella y ella dice acepto. Ya me hicieron suspirar. Ahora ella se muda a la casa de él y descubren una caja de documentos y fotografías de ella, además de un antifaz. Ella le dice que entonces sí la conocía de antes, que por qué le mintió al decir no conocerla y qué son esos documentos y fotografías, y él pues le revela que ella la conocía desde hace tiempo, que ese día se cumplían 779 días desde que él la conoce y le comienza a contar la historia. Hace 2 años ella le compró a él un pastel de cumpleaños y eso le tocó profundamente el corazón. Fue amor a primera vista. Ese fue el preciso momento en que a ella le cambia la vida para siempre, pues la llaman para audicionar en un drama y fue el que le dio éxito. Medio año después la vuelve a encontrar en un bar. Era un baile de máscaras. Ella cae directamente en sus manos. Sus tacones se caen y como Cenicienta, él se los vuelve a poner con encanto, pero luego se acobardó y se fue del lugar. Luego se entera que ella está volviéndose cada vez más famosa, así que merodea el set de grabación para verla y además se queda mirando con dulzura los anuncios publicitarios donde ella salía. También le revela que no planeaba ir a la fiesta del capítulo 1 donde empieza nuestra historia, pero que al verla a ella en la lista de invitados decide ir. Solo quería verla. No esperaba que de ahí ocurriera un rumor así, que lo llevara a comprometerse y casarse, que quiso ayudarla y todo lo que hizo fue porque la ama. Ella al escuchar todo se enoja porque le mintió y no sabe si podría confiar en él. Después a él lo llama a su asistente y le pregunta qué pasó entre los dos porque ella publicó una noticia sobre su ruptura, pero resulta que no fue ella, sino su manager que tiene algo contra ellos dos. Ella lo persigue y le dice que ella no escribió esa publicación, que perdone el malentendido, y él le dice que lo sabe, pero le da la espalda y se va. Ella idea un plan para conquistarlo de vuelta, así que finge ahogarse y él la salva, y él se queda mirándola. Ella le dice que según el plan debería darle respiración boca a boca, a lo que él responde que puede hacerlo ahora y se acerca para besarla, y ella se tapa la boca. Y él da la vuelta y se va. Luego, ella finge fracturarse el pie. Él la lleva sobre su espalda a su habitación. Ella trata de seducirlo vistiéndose sexy y tomando una copa de vino, pero le dice que ella no puede beber porque está lastimada del pie. Luego la cubre y la lleva al cuarto que había preparado para ella. Aunque él sabe que ella está fingiendo la lesión, le pone cremita en su pie. Ellos salen, se abren su corazón contando sus problemas y se reconcilian. Ella organiza una fiesta de disfraces para recordar su primer encuentro. Le pone un antifaz a él y se besan. Él le prepara una cena romántica para celebrar el día de San Valentín chino, pero ella está perdida porque no se lo esperaba. Igual no comieron esa lujosa cena, sino que prefirieron comer sopa marucha en el sofá. Los secuestran a ambos y los llevan a un cuarto frío. Están congelados, temblando. Ella se desmaya. Él se arrodilla y suplica para que la liberen a ella. Pelean con el secuestrador y varias cajas caen sobre la cabeza de ella. Al despertar, ella no recuerda lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. No lo recuerda él, así que él tiene que conquistarla de nuevo. Ella no solo no lo recuerda, sino que duda de su relación. Encuentra el contrato que firmaron en el primer capítulo. Quiere romperlo, pero no tiene dinero. Y él le permite romperlo, pero con una condición: tener 3 citas con él. La primera cita es en la rueda de la fortuna. No se sientan porque supuestamente las parejas que se sientan allí después se separan, así que le da un beso para ver si lo recuerda, pero nada que lo recuerda. Para la segunda cita, la lleva al lugar en que él le pidió matrimonio y sigue dura la mujer, no se acuerda de nada.
Su última cita es en el estadio de fútbol a donde fueron el día en que ella le propuso matrimonio y se casó con él. Él recrea hasta la pelea con los fanáticos. Ella sonríe y sorprendentemente comienza a recordar, llora y se dan un fuerte abrazo. Después de revivir su amor, ella insiste en grabar en video el proceso de planificación de su boda, pero en realidad quería grabar la reacción de él ante la noticia de su embarazo. Él no puede contener su felicidad. Ya es el día de la boda. Luego de una bonita sesión de fotos viene la ceremonia, pero el clima no ayuda. Pero ambos dicen que llueve, truene o relampaguee, se tenían que casar, así que lo hacen y él se mete por debajo de su velo para besarla. Un bonito final para un bonito y divertido drama. Hay una escena más, 5 años en el futuro, pero se las dejo para que la vean ustedes mismos. Si desean algún resumen en específico, pueden pedirlo en la caja de comentarios, además de darle like a este video y seguirme activando la campanita.